Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues el día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Federico Soto Landeros. Él es investigador en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, en el CIA, en el campus Culiacán, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, En el campus Culiacán. Es egresado de aquí de nuestro signo. Pues bueno, él va a presentarnos parte de una de sus líneas de investigación que está desarrollando ahí en el CIA. Doctor Federico, pues te agradezco que hayas aceptado esta invitación y sin más, pues te paso los micrófonos para que puedas comenzar. gracias, doctor. Bueno, pues buenos días a todos, tanto los que están de manera presencial como virtual. Y como comenta el doctor, yo estudié ahí. Tengo el gusto de la gente que conocí, de lo que aprendí, ahí me formé. Y qué bueno que los que están ahí preparándose, porque el centro ahí del CIDNOR es un excelente centro de estudios, ¿no? Yo le voy a presentar parte de lo del trabajo que hemos realizado, que surgió ahí del CIA, perdón, y del CIDNOR, y lo que llevamos hasta el momento, aunque ahorita estamos en pausa con estos tipos de proyectos, pero hemos avanzado en tener plantas ya élite o más productivas. Y aquí el punto es las estrategias de multiplicación, cómo mejorar eso y el manejo agronómico. Bueno, Jatropha curcas es la planta de la familia Furbiaceae que más se conoce en el mundo. Fue de la pionera de que se empezó a extraer el aceite para crear biocombustible como el biodiesel. También hay otras especies, por ejemplo, que tenemos aquí en México, por ejemplo, platifila, Jatropha platifila, que la tenemos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y hasta Michoacán nada más. También tenemos los casos, por ejemplo, de Jatropha vernicosa, que es endémica de ahí de la Baja, de ahí con ustedes, y Jatropha cinerea, que ahí se conoce como lomboy. En esta parte también tenemos Jatropha cinerea, pero es como más como un arbusto, y la que se encuentra ya con ustedes es tipo árbol, como el que vemos aquí. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el trabajo, aprovechando las propiedades que tiene el lomboy o la Jatropha cinerea, hicimos injertos que son más tolerantes a la salinidad que Jatropha curcas. Pero Jatropha curcas es más productiva. Aquí vemos un árbol, un arbusto ya de 2 3 metros, que se podan para crear más ramificaciones. Vemos también un racimo floral. Estas son monoicas y dioicas. Monoicas que en el mismo racimo floral tiene tantas flores femeninas como masculinas. El detalle está aquí que el número de flores masculinas es mucho mayor que el de femeninas, siendo que las femeninas son las que se van a convertir en fruto. Si vemos abajo, ya tenemos los frutos formados que son 7, ¿sí? Pero puede haber con más frutos o con menos. Pero si vemos el racimo, hay, no sé, 50 flores, al parecer, ¿no? Hay como unas 5 o 7 flores masculinas por las femeninas. Hay especies tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas, normalmente el aceite es para lo de biodiesel, y las no tóxicas las tenemos aquí en México. Nada más, se ha reportado nada más aquí en México. Y esta, una vez que se les trae el aceite, la pasta, se puede hacer harina y hacer dietas para cierto tipo de animales. La monoica le explicaba que tiene las flores en la misma inflorescencia, y la dioica es que o es planta femenina o es planta masculina. Nada más tiene un solo tipo de flor. Como dice que es un árbol que puede crecer de 3 a 5 metros, pero se puede podar o puede crecer hasta más, ¿no? Aquí el punto es que es moderadamente tolerante a la salinidad. Por eso de manera natural no se encuentra en la Baja California norte y sur, incluso ni en Sonora. Y de Sinaloa, del centro hacia el sur ya empieza a ver, ya Nayarit, todo eso, hasta Veracruz, Chiapas, Yucatán, también en Centroamérica, ¿no?
es tropical, subtropical, con las precipitaciones. Entonces, por eso es que no se da de manera natural. Ustedes tienen la que le digo, Jatropha cinerea, que esa sí se ve allí, incluso en este tiempo está defoliada porque es caducifolia. Es como, incluso pareciera que estuviera seca, ¿no? Y da un fruto pequeño, redondo, y este es ovalado, ¿no? Pero la propiedad que tiene cinerea es que es tolerante hasta 100 milimol de cloruro de sodio o a la salinidad, ¿no? ¿Cuáles son los usos que se le han dado a Jatropha curcas? Porque es la de las más productivas. Una vez que se tiene el fruto, se recoge cuando está maduro, ahí lo podemos ver en la segunda imagen que está amarillo, luego se puede tornar también café, y las semillas son de color negras ovaladas. Aquí, para que se dé una idea, el tamaño del fruto es como una nuez, es de ese tamaño. Ahí vemos la mano y vemos el tamaño de una nuez. Una vez que se tienen las semillas, esta se le quita la testa, ¿sí? La cáscara y la testa, y esto se puede moler y hacer un tipo de acerrín para hacer pellets. Son como comprimidos que pueden estar arrojando a la chimenea o a un calentón y se están como si fuera tipo carbón, ¿no? De este lado vemos el germen de la semilla que se mete a una prensa. Esta prensa la va comprimiendo y por un lado va sacando la pasta y por el otro lado va extrayendo el aceite, que es lo que vemos arriba, es el aceite de Jatropha y ya convertido en biodiesel se ve más clarificado, ¿no? Aquí vemos lo que le decía de la prensa, está la prensa, si se dan cuenta, tenemos arriba el germen, a un lado ya caen unos ciertos extrudidos o churros de esta pasta y vemos un recipiente donde está cayendo aceite. Este aceite pues lleva solutos que una vez que se precipitan se toman también para extraerle de otra manera aceite. Ahorita vamos a ver cómo hacemos este uso de esta harina, cómo la convertimos en harina y cómo también la pasta le traemos más el aceite, aparte de la prensa, ¿no? Otros usos que recientemente se han hecho y que hemos tenido allí alumnos de doctorado, de maestría y luego de doctorado, y que es relativamente nuevo, es que de la corteza, también de las hojas, pero se tiene más actividad en la corteza, es los extractos metanólicos, ¿sí? De Jatropha platyphila. También se puede hacer con Jatropha curca o cinerea, pero en este caso se hizo con Jatropha platyphila porque digamos, nativa de aquí y se conoce poco en otras partes. Aquí vemos que dice actividad antifúngica del caloide de extracto de Jatropha platyphila contra Aspergillus. Aspergillus es un hongo que produce aflatoxinas, ya sea en granos almacenados, en cacahuate, y esto si los consumimos, nos causan daño, ¿no? Entonces se hicieron estudios de este extracto a diferentes concentraciones. Aquí dice de 0.01, 0.1, 0.5, 0.1 y 2 miligramos por mililitro sobre el crecimiento en cajas Petri. Entonces se le ponía este extracto y el crecimiento radial se inhibía de este hongo, ¿no? Entonces es un tipo de extracto que puede inhibir el crecimiento, entonces se puede utilizar para despejar los veganos almacenados y que no se contamine tan rápidamente como si no estuviera tratado, ¿no? Y esto se hace de una manera natural. Seguido con esto, se tenía actividad antifúngica sobre hongos, se probó también con otros hongos, ¿sí? Aquí vemos ya que es también la actividad de Fusarium cisporum, Fusarium lycopersicens, Colicotrichum. Hay otro tipo de Fusarium también. Entonces también hubo una actividad sobre estos que están en el suelo también, y ahora pues están contaminando los suelos acá en Sinaloa, por ejemplo, con el maíz, con Fusarium, y esta sería una manera de probar esos extractos ahí de manera, digamos, ya piloto o experimental
que estos nada más han sido probados en laboratorio, ¿no? En laboratorio, en caja Petri, en condiciones controladas. Entonces ya con esto nos da para hacer productos y probarlos en campo. Aquí está lo que les comentaba de una planta piloto de extracción de aceite y también de extractos. Una vez que les traemos el aceite con la prensa, esa es la prensa llamada prensado en frío, porque cuando el aceite no se calienta mayor de 40, 50 grados, entonces los antioxidantes del aceite se quedan y ese aceite no se oxida, no se enrancia, como se dice, y se puede consumir el de Jatropha platifila, ¿no? O si es de Jatropha anotóxica de las curcas. Una vez que esa pasta queda con ese aceite, la que no le salió en la presa se somete en este tipo de extracciones donde se le da con solventes, puede ser metanol, dependiendo para qué sea el uso, y se le da una circulación como si fuera un software, pero en tamaño más grande, hasta que el solvente extrae todo ese aceite y en el centro de esta parte, de este equipo, se quedan los dos compuestos, el aceite y el alcohol. Entonces, se somete a calor y el alcohol evapora y en este último recipiente se condensa el alcohol y se obtiene el alcohol otra vez, no se pierde. Y en el centro ya tenemos el aceite limpio de lo que había restado de la prensa. El detalle está que cuando hacemos este aceite, se oxida muy rápidamente porque el aceite trae estos antioxidantes, pero sigue sirviendo para los usos de biodiesel, ¿no? Pero si lo quisiéramos para algo antioxidante para dieta, pues entonces sí tendríamos que usar el de la prensa. De igual manera, para hacer las extracciones de la corteza, cortamos la corteza, la ponemos a secar a la sombra y en el primer recipiente que ustedes ven, no el que tiene el motor azul, sino el otro que está unido aquí en este juego de tres, ahí se mete esa corteza. En el centro se pone el solvente, puede ser hidroalcohólica, metanol, etanol, cloroformo, otros solventes, dependiendo de lo que queramos extraer. Y se empieza otra vez con las bombas a darle a circular hasta que el alcohol va extrayendo, hasta que el solvente va extrayendo todos los extractos de esa corteza. Y de igual manera se vuelve a dar calor no mayor de 40 grados y se hace un vacío para que se recupere el alcohol condensado y acá nos queda un extracto concentrado. Entonces ese extracto concentrado es el que usamos para hacer estas pruebas contra estos hongos fitopatógenos, ¿no? Entonces esos son los usos que se le han dado a Jatropha últimamente. Pero bueno, qué tan importante es ya conocer esto de Jatropha. Tenemos el potencial, tenemos plantas élite para que esto sea redituable. Bueno, este es un mapa ya de varios años del doctor Samarripa, donde exponía el potencial que hay en México para estas plantaciones de Jatropha, de manera donde hay mayor precipitaciones o que son constantes. Si se dan cuenta, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Colima, Veracruz, son los que mayormente se ve que tienen estas áreas, ¿no? Sin interrumpir donde ya haya agricultura de riego. Y si se dan cuenta, la de Baja California Sur, y no se diga la del norte, no hay condiciones porque las precipitaciones yo creo que no superan los 300 mililitros anuales, o sí, o son muy esporádicas, o son muy de que caen en un momento y ya no vuelven a caer, no están alargadas en el tiempo. Entonces, sí se tiene el potencial para este tipo de plantas y se ha trabajado con diferentes materiales. Nosotros empezamos hace tiempo ya con germoplasmas de aquí de Sinaloa, de Puebla, de Morelos, de Veracruz, y ahí vemos las plántulas, pero también ya vemos la planta y la cantidad de frutos que da por racimo. Esto pues era poco y más que eran de estas plantas monoicas que eran principalmente muchas de flores masculinas y queríamos aumentar el número de frutos. Para estos pues materiales, incluso yo hice algunas cruzas de plantas entre diferentes especies
pero también de especies, pero en este caso vamos a hablar nada más de la misma especie de curcas, para ver si había algún cruce y que nos diera plantas con mayor productividad. Esto fue al azar, sin saber qué potencial podía haber ahí. Entonces, tantos años y de tantas plantas que sembramos y todo, nos dio estas plantas. Si se dan cuenta cómo es que tiene mayor número de racimos, mayor número de frutos por racimo, y es porque es una planta dioica, es completamente femenina, ¿sí? Claro que tiene que tener una monoica para que la polinice, pero vean en la cantidad de racimos, porque ya todo el racimo que lo da, las da femeninas. Entonces, nada más hay que ayudarle con una planta por tantas femeninas para que nos dé esta producción. Bueno, ya teniendo estas plantas que de todo el mundo de plantas que se hicieron, de cruces, de estarlas mezclando, llegamos a esta planta, ¿no? Ahora, el detalle está que es una entre 100 o 1000, y para multiplicarla, por la primera idea sería la semilla. Pero la semilla, como se cruzó con otra planta diferente, digamos monoica, y esta es dioica, pues nos van a dar plantas, unas dioicas, otras monoicas, otras con potencial, otras sin potencial, o sea, no está homogenizada, ¿no? La otra sería multiplicarlas por esquejes, ¿sí? El esqueje es un clon de esa planta madre y todas saldrían con ese, o todas salen con ese potencial. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí un esqueje, si toman en cuenta el tamaño de la bolsa, que son como 25 centímetros, más otros 30 del esqueje, por 2 centímetros de diámetro, de esa planta podrían salir muy pocas y tardaríamos bastante tiempo en estar, que crezcan estas, volver a multiplicarlas, volver a hacer esquejes y volver hasta que tuviéramos una cantidad considerable, ¿no? Pero sí, la multiplicación siempre tendría que estar siendo clonal para evitar que la genética del padre haga la variabilidad. Y queremos homogeneidad aquí para ese tipo de plantas. Entonces, sí es una opción, pero la estrategia sería tardada, ¿no? Va a esperar varios años para llegar a un número de plantas considerable. Y si esto siguiera y quisieran de esta planta, pues imagínense cuántas no tendríamos que multiplicar. La otra opción, y es donde ya entra lo que les comentaba de Jatropha cinerea que tienen allá en la baja, que ya es del mismo tamaño, digamos, es un árbol. Y aparte la ventaja que tiene, que soporta mayormente la salinidad, se hicieron injertos. Se siembra la semilla de esta planta de cinerea, se da la plántula, se corta por debajo de los cotiledones para evitar que pueda volver a brotar, y se inserta una vareta de esta planta de interés. Si se dan cuenta, por la vareta son más pequeñas, y aparte de los esquejes se pueden hacer injertos y puedes tener mayor número de plantas en el mismo ciclo que con esquejes. Entonces, esa sería una mejor opción que la de esquejes. La otra opción, ahí vemos ya cómo es que se hicieron esas plántulas. Vemos cómo se cortaron. La unión, el plástico que ven ahí es este plástico parafil que hay en los laboratorios, y se adhiere muy bien porque es como una piel, y cuando el injerto pega y se va abriendo, este mismo se va rompiendo, no lo estrangula como el otro plástico de mantel, que a veces tenemos que estarlo quitando, estar al pendiente para que se dé el injerto. Entonces, si se dan cuenta cómo es que el proceso, y ya de abajo ya las flores, perdón, las hojas y se formaron, ¿no? Ya una vez que pega el injerto. Entonces, la otra estrategia que le decía es el cultivo in vitro. Estos son trabajos que se hicieron ahí en el SINDOR con otra estudiante, pero es muy tardado. O sea, en un inicio es tardado cuando para la técnica y que nos dé un broto. Y también es más laborioso, tiene que ver este personal más especializado, y es más caro por los medios de cultivo, las condiciones. Entonces, pero sí sería una manera de multiplicar, imagínense, cada yema de esa planta y tener mayor número de
de individuos en menor tiempo, de esta planta élite que si dan cuenta ustedes y si consultan en internet, pueden poner muchas imágenes de Jatropha curcas y rara vez o muy difícil les va a aparecer una que tenga esa cantidad de frutos que les mostré, ¿no? Y en esas etapas que está el primer fruto formado, el otro ya está, e incluso hasta está floreciendo, ¿no? Entonces el cultivo in vitro sería una técnica que nos multiplicaría esa cantidad mayormente en el mismo tiempo que las otras, pero tiene sus desventajas, que es caro, personal especializado, el tiempo también. Entonces, lo que se hizo, si me voy a volver atrás, si se dan cuenta, cuando tenemos estos esquejes, cada broto es como si lo hiciéramos en cultivo in vitro. Entonces, lo que se hace es, lo que yo hice fue poner semillas a germinar y tomar estos brotos sin hacerlo en in vitro y ponerlo en el injertado. Y se da una planta. El esqueje, una vez que le cortas tú el broto, sigue brotando en otras yemas que tiene o da nuevas yemas. Entonces sería como un laboratorio a campo abierto que te está dando estas yemas, estas yemas, estas yemas, hasta que ya no puedes esqueje, pero ya le multiplicaste mucho con la técnica del injerto. Porque el injerto sí te permite poner brotos pequeños de 2-3 centímetros sobre estas plántulas que van recién nacidas ¿sí? Y el hipocotilo es igual de diámetro que estos brotos. Entonces, esa sería una manera para no utilizar el cultivo in vitro, ¿no? Si se tienen las condiciones y se puede pagar y es redituable, pues se hace in vitro, ¿no? Pero esa sería una manera de cómo mezclar lo de la multiplicación por esquejes y la multiplicación por injerto. Esas dos juntas para darle, eh, digamos, pelea a lo de in vitro. Y esta sería una manera muy económica de hacerlo, ¿no? Pero si, como le digo, in vitro, pues es lo mejor, pero tiene eso de que es más costoso. Aquí vemos, miren, se hace un corte en tipo B, el otro en tipo de flecha, se unen, se pone con el parafil y ya vemos acá abajo ya las plantas cómo están formadas y lo del cultivo in vitro. Entonces, ya independientemente de la técnica que utilicemos para multiplicarlas, aquí son estrategias que es lo que le comentaba. Para el manejo agronómico sería distribuir estos clones dioicos, que son los que nos dan estos racimos de puras flores femeninas, en 4 hileras o hasta 5 hileras, ¿sí? Y después intercalar una monoica. Hay un monoicos, digamos, como los que vieron antes, que tiene hasta 15 frutos por racimo, ¿no? Entonces, si estos son los mejores monoicos, estos que estarían en esta línea y estos polinizarían a estas hembras y entonces, porque, como le decía, hay hasta 15 flores masculinas por cada flor femenina en un monoico. Entonces es suficiente polen para polinizar estas flores dioicas femeninas que aumentaríamos el rendimiento de que solo sembrar monoicas productivas. Porque dioicas hembras no podíamos poner puras hembras porque no se iban a polinizar. Entonces esta sería una de las estrategias en el manejo agronómico de poner esta planta y entonces aumentar los rendimientos, que ese ha sido el cuello de botellas de estos tipos de cultivos que no despegan porque los rendimientos no son redituables económicamente hablando, pero sí se tiene las ventajas de lo que se sabe del biodiesel que no contamina como el diésel del petróleo o los extractos vegetales o las dietas para la pasta, la harina para las dietas. Entonces, esta sería una de las maneras de cómo aumentar el rendimiento con estas técnicas que le he comentado, ¿no? Y pues eso sería así en corto la presentación. Me fui al grano, entonces prefiero que con preguntas la complementemos más. Muchas gracias. Doctor Federico, muchísimas gracias. Pues qué interesante trabajo, es algo que también sé que se ha trabajado aquí en Signos, que se tiene ya algo de experiencia. Pues bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario de los que están aquí en el auditorio, adelante, o bien los que nos están viendo por Blue Jeans pueden abrir su micrófono o escribir directamente en el chat. Adelante. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
Aquí hay una pregunta en el auditorio. Adelante, adelante. Hola, buenos días, Federico. Una Hola. pregunta, cuando se cultiva in vitro, ¿qué tan, digamos, fácil es adaptarla a suelo, la jatropa? No directamente el suelo, lo que hacíamos era ambientarla en estas cámaras que están afuera, como los invernaderos, y ponerle este injerto para que la raíz verdadera, pivotante, de la que viene de la semilla, la seminal, le dé la robustez para esto. Porque si la podemos adaptar, pero imagínate, una vez cultivada in vitro, tenemos que llevarla al invernadero, ponerla en sustrato y que enraice, que enraice, que enraice como si fuera un microesqueje. Y de ahí llevarla al campo, entonces nos llevaría más tiempo. Entonces aquí lo ideal sería ponerle el injerto, por lo que comento, por la raíz pivotante. Si lo que nosotros hacemos por esqueje, si tú pones una planta por esqueje, y más que es un árbol, y llega un viento fuerte, te la va a camar, porque no tiene ese anclaje que le da la semilla, ¿no? Entonces también es una de las ventajas que tiene injertarlas. Aparte de que si es tolerante a la semilla, pues mejor, ¿no? Por eso se injertan los mangos, los aguacates, para que en menor tiempo tengamos fruto y como son árboles grandes, tener esa ventaja de la raíz pivotante. Porque puede, por esqueje, hay árboles que se pueden hacer por esqueje, pero que son tan altos que a la hora de no sobreviviría mucho, los iba a camar el viento, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Parece que aquí en el chat tenemos una pregunta. Me está fallando el internet. Estamos conectados, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Franchelli te agradece por la ponencia. Bueno, lo que se animan, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan complicado es ya crecer la jatrofa ya en campo? Me refiero en relación a las enfermedades. ¿Qué tipo de patógenos son los más comunes o si es muy susceptible a que la ataquen ciertos patógenos? ¿Qué nos podrías decir de esta parte? Sí, mira, pues ya estando en campo está expuesta, pero como son todavía silvestres en ese sentido, pero sí tiene enemigos naturales. Por ejemplo, hay un gusano de un coleóptero que es filófaga, que nosotros lo conocemos como gallina ciega, y este sí, de donde si tú la plantas donde hay, esta empieza a comer. Y entonces los síntomas son que tú la ves que sí está hidratada, que está regada, que está nutrida, pero la ves siempre como marchita, como que triste, y entonces escarbas y ves que está esta plaga haciéndole daño. O también que se pueda infectar por hongos fitopatógenos como Fusarium principalmente. Y también presenta estos síntomas, ¿no? Que se va consumiendo la raíz. Pero esos dos son los que hemos visto. O porque puede ver que nosotros miramos que en las hojas como son grandes, son como de la vid, como la uva, eh, la mosquita blanca va a estos sitios, pero como que nomás duerme o ahí, pero no la atacan ni transmiten nada. Como que tú vas y la espantas, pero no le transmite virosis o si le transmite, no lo demuestra la planta, ¿no? No hay enchinamiento, no hay clorosis con la mosquita. Entonces, el ácaro sí le va comiendo la lámina media de la clorofila y sí la va amarillentando la defolia. En esa manera, de plagas foliares. Pero hasta ahí, fíjate, otra plaga que nos da a veces que hay buen temporal o mucha lluvia y son los chapulines que le llamamos aquí a nosotros, que sí la comen. Cuando la planta es de la especie no tóxica, cuando es tóxica no le hacen nada. Ok, entonces me imagino que para cultivarla es relativamente barato también, pues, o es costoso. No, sí, es relativamente barato una vez que tiene la planta. No necesita de mucho cuidado y tampoco de mucha nutrición. Sí, porque tu origen incluso es aquí y pues vean ustedes todo el lomboy que hay alrededor del Sinor y entre más te vas hacia los barriles, todo eso, ahí de manera natural se da. Entonces,
Sí, claro, hay que cultivarla, hay que quitarle esas plagas, hay que hacer qué nutrición sería la ideal, pero sí, sí se pega en el campo. Eh, Jatropha curca sobrevive mejor con estos injertos de cinera allá en la baja. Si va sola, es más difícil que sobreviva. Pero acá sí, sí se da de manera natural. Interesante, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Quienes nos están viendo a través de Blue Jeans, ¿tienen alguna pregunta? Adelante. Doctor Federico, pues eh, creo que no hay preguntas. Este, yo tengo, bueno, ahí en la invitación al seminario está su correo electrónico. Si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, ya sea que me escriban a mí y yo los contacto, o bien ahí dentro de la invitación al seminario está su correo electrónico. Ojalá que alguien que nos esté escuchando aquí tenga algún interés y se pueda realizar alguna colaboración, que más que nada cuando invitamos ponentes externos, esa es una de los objetivos, ¿no? Que se puedan establecer líneas de colaboración entre los centros y aprovechar pues, todas las bondades que tenemos tanto en infraestructura como en recursos humanos. Hay una Eh, pregunta. sí, sí, adelante. Dice, ¿cómo caracterizamos el rendimiento en plantas dioicas sobresalientes? Primero fue identificar esta planta, ¿no? Fue, como le decíamos, fue una selección masal de los sitios que visitábamos y que miramos que tenía potencial, que en las mismas condiciones de humedad o de temperatura, de estar ahí de manera silvestre en el monte, miramos, mira, esta tiene mayor cantidad de frutos que esta y están en las condiciones. O miran esta. Y después recolectar de Nayarit, Colima, Sinaloa, como decía, y tenerlas todas y poníamos parcelas y las poníamos en forma de cultivo a reproducirse. Y también hice unas cruzas entre unas, cortaba las flores, cortaba las flores masculinas, cubría, iba y traía polen de otra, que me parecía que tuviera características sobresalientes por el tamaño, por el número, y la polinizaba y volvía a cubrir. Y una vez que las que lograban desarrollarse el fruto, esas semillas se sembraban y nos empezaban a dar diferentes características de las plantas. Entonces, de esta manera fue de una selección masal e ir cada vez seleccionando materiales. Y el rendimiento es que nos da más fruto por número de racimos, para la pregunta. Eh, eh, fue de esa manera de que nos fuimos dando. Entonces, si una planta tradicional te da 15, 20 frutos y esta te daba 30, 40, 45, que sí las da por racimo, entonces ya con eso, y los frutos son del mismo, de tamaño similar, por ejemplo, ¿no? ¿Se congeló? Sí, ¿verdad? Ah, Ah, listo, listo, ahí ¿verdad? sí lo escucho yo. Ah, muchas gracias, doctor. También aquí hay otra pregunta en el chat de Cristian Cornejo. Dice, ¿sabe cuál es el estado de conservación de las especies de Jatropha? Gracias por la ponencia, es un tema muy interesante. Ok, hay lo que se hicieron diferentes redes de diferentes cultivos y está la reja trofa, ¿sí? Yo estoy ahí en la reja trofa a nivel nacional y se, se han hecho bancos de germoplasma de todos los materiales que hay aquí en México y más que hay endémicas, como decía, de ahí de Baja California Sur, que es la vernicosa. Y entonces en esta reja trofa se trabaja sobre este banco de germoplasma de conservación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, se También, escuchó, se congeló. sí, 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 sí se alcanzó a escuchar.
También Marco Antonio Ramírez Mosqueda tiene un comentario, dice, buenos días, muy interesante estudio. Un comentario, para poder hacer más económico el cultivo de tejidos vegetales, se puede explorar el uso de medios líquidos y el uso de sistemas de inmersión temporal. Muchas gracias. No sé Ok, si es una... ya ven que la imagen que tenía yo de los esquejes, pues están en una bolsa con un sustrato y empezaba a brotar. Esto que comenta Marco de medios líquidos, también lo hice una vez y como dice el método científico nace de la observación, puse unos esquejes en agua porque no me alcanzaron las bolsas, y no los pude colocar. Entonces me di cuenta que los que estaban sumergidos en esta agua me empezaron a brotar más rápido los brotos, las yemas, y que podía tener muchos más juntos sin tener que utilizar ni sustrato, ni la bolsa, ni esperar el tiempo. Entonces así lo hice. Se pusieron estos esquejes y eso está en un artículo que publicamos. Se ponen en el agua, incluso le puedes poner hormona, porque probamos hormonas de enraizamiento, y más rápido tienes esto que comenta Marcos, más rápido es la brotación y los podemos tomar para injertar. Oh, qué interesante, pues muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pues aquí en el chat tampoco. Doctor Federico, pues bueno, pues agradecerte nuevamente por la ponencia, es un tema muy interesante. En el transcurso del día estaría haciéndote llegar una constancia de participación aquí en los seminarios. Y pues bueno, ten la confianza de si deseas continuar participando aquí en los seminarios, estos son todos los miércoles de cada semana. Pues sí, muchas gracias a todos ustedes. Estoy en un proyecto ahorita nacional que es agricultura, agroecología. Se llama Faros Agroecológicos y está en varios estados. Entonces, a lo mejor preparo una plática más adelante sobre esta manera regenerativa de la agricultura que ya nos hace falta, ¿no? Y pues muchas gracias a todos ahí en el SIDNOR. Al contrario, muchas gracias. Yo creo que es un gusto siempre regresar, ¿no?, al lugar donde nos formamos. Sí, sí, y que me fue muy bien, la verdad. Estoy muy agradecido yo. Pues bueno, doctor Federico, pues muchas gracias. Vamos a tomar la palabra, nos ponemos ahí en contacto contigo para escuchar también este otro tema que nos comentas sobre agroecología. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por haber asistido. Damos terminado el seminario y nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Gracias.